La Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos en Zona Cero y además un monográfico clásico, habitual y muy querido por parte vuestra. Nos lo venís contando a lo largo de las últimas semanas. Iniciamos esta saga, esta trilogía que hoy concluye, hablando de duendes, posteriormente hablamos de las hadas y ahora los gnomos. Y aquí están nuestros buenos asesores, auténticas referencias bibliográficas en este país. ¿Qué tal, don Jesús Callejo? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendo. ¿Tú eres un gnomo? No, todavía no, pero vamos. Tengo varias reencarnaciones, como tú bien sabes. Sí. De mago Merlín, en fin, de mago Trapisondas casi, pero de gnomo todavía me queda reencarnarme. Claro, en ello estoy. Muchos amigos se preguntan, bueno, pero ¿no es lo mismo un duende que un gnomo? Pues no, hay algún matiz, ¿verdad, Carlos? Buenas noches. Buenas noches, pues claro que hay matices, Claro. muchos matices. Bueno, nosotros la clasificación que hicimos obviamente es convencional, es una clasificación que se puede estar de acuerdo o no. No, el concepto que se aplicó, que está en relación con lo que dijimos en el programa de duendes, es que nosotros entendíamos como duendes a todos los seres elementales que estaban vinculados a las casas o a las personas. En tanto que los gnomos, en término amplio, hablo de todos los seres de carácter masculino y naturaleza, incorporábamos a todos aquellos que no están directamente relacionados con el modo de vida de los humanos, es decir, a los que viven en las grutas, en las cuevas, en los árboles o en el aire, pero que aparentemente ante nosotros aparecen como naturaleza masculina, si no los habríamos metido entre las hadas. Porque claro, la imagen que tenemos del gnomo Jesús es ese señor con barba blanca, con muchos años, pequeñito, con un gorrito y debajo de un champiñón, ¿no? Bueno, pues sí, es verdad, es la imagen estereotipada. Ya hemos hablado que siempre hay una imagen para los duendes, otra para las hadas y, como no, para los gnomos. Lo que pasa es que los gnomos es más compleja, porque los gnomos, como bien decía Carlos, es una palabra tan genérica que se abarcan muchísimas especies y de formas muy dispares, porque ahí estarían también los del elemento fuego, estarían las salamandras, ¿no?, dentro de la clasificación clásica de Paracelso. Fíjate, una salamandra, qué aspecto más raro de gnomo tiene, ¿no? Por ejemplo, la serie David el Gnomo nos acercó bien a ese mundo. Claro, pero nos acerca al mundo del norte de Europa. David el Gnomo está basado sobre todo en las sagas, pues más bien danesas, más bien islandesas, donde se considera al gnomo como un ser pues, con sus casitas, sus poblados, con esos gorros monacales y puntiagudos y con ese tipo de costumbres que bueno, son muy exageradas por otra parte, porque todos aquellos libros que sacaron Purliez y Huygens, que son los dos autores que popularizaron aquella serie, ¿no?, que después se convirtió en serie de dibujos animados, de La llamada de los gnomos, pues se sabe que exageraron muchísimo, hasta el punto que incluso daban como pautas a seguir por parte de los gnomos una serie de costumbres, de usos y de hábitos que se los habían inventado de cabo a rabo. Incluso dentro de la geografía que ellos exponían en su libro como lugares donde habitaban gnomos, pues dejaban todo lo que era el paralelo 45 para abajo, pues como si no hubiera, ¿no? Pues es decir, ni en España, ni en Portugal, ni en ninguna parte de Sudamérica. Es decir, era como un libro muy arbitrario, muy infantil, que estaba basado en parte en ese tipo de sagas norteñas, ¿no?, todo lo que es la saga danesa y alemana, pero que no se corresponde mucho con las leyendas que aparecen en España y sobre todo en el norte de España, porque aquí, por ejemplo, la palabra gnomo, dentro de nuestra mitología, de nuestras leyendas, pues es una palabra muy foránea. Si tú vas preguntando, como hicimos nosotros, una investigación de campo de, bueno, pues por aquí se ha oído hablar de gnomos, o aparecen gnomos, o han aparecido gnomos en el pasado, la palabra gnomo no te creas que la tienen como una referencia muy local, como muy de leyenda local. Te hablan de otro tipo de seres, como pueden ser los busgosos, como pueden ser los diaños, como pueden ser los nubleros, es decir, distintas clases de gnomos, es decir, de espíritus elementales de naturaleza de aspecto masculino, pero nunca de gnomos. A ver, Carlos, ¿qué se le pide o qué se le debe exigir a un buen gnomo? Bueno, depende de lo que consideremos como tal dentro de los elementales de naturaleza masculina. Como he dicho Jesús, la palabra gnomo es una palabra que no forma parte no solo de nuestra tradición, sino de la de nadie. Es una palabra que se inventó en el siglo XVI, la utilizó Paracelso, está derivado del griego, de nome, conocimiento, pero no es una palabra del folclore. Yo creo que el primer cuento conocido de difusión popular amplia que utiliza la palabra gnomo en España es el cuento de Becker, el gnomo, dentro de las leyendas, y sin embargo hace referencia a un ser de tipo reptiliano que vive en las cuevas, como cualquiera que lea la leyenda podrá comprobar. Bueno, realmente los dos autores holandeses que cita Jesús también se inventaron el concepto de gnomo europeo. No tiene nada que ver con eso que cita él. De hecho, los gnomos de cualquier guía de campo, como Nancy Arrowsmith o cualquier investigador de los elfos europeos, te dirá siempre que los gnomos centroeuropeos se parecen mucho más a lo que es la tradición legendaria de España, Italia o Francia que a cualquier otra cosa. Y desde luego no son esos bichos bondadosos con barba blanca y gorrito rojo que viven en la seta. Yo creo que el gnomo es en principio cualquier espíritu de la naturaleza que atribuyamos naturaleza masculina en el aspecto que tiene ante nosotros más o menos etéreo formado y que viva alejado de nosotros, que viva en grutas, cuevas, árboles, aguas o el cielo. Por eso, es decir, no tiene ninguna forma definida, es decir, cualquiera de ellos podría ser un gnomo. Nosotros lo que sí decimos, porque eso es verdad, que la tradición
actual, modernizada y desde luego no legendaria española, ha considerado que son gnomos aquellos que están ciertamente o en parte relacionados con las cuevas y con los bosques, es decir, muy próximos a los enanos, es decir, a los elementales mineros que viven en las legendarias grutas, que hay multitud de leyendas, sobre todo en el centro de España, como los custodiadores de tesoros, es decir, que es una leyenda de los mouros, que son otra variedad de enanos, que viven alejados de los humanos, siempre vinculados a grutas, pero muy vinculados a lo que es la tradición legendaria del gnomo centroeuropeo, es decir, los de los nivelungos, el custodiador de tesoros que viven en las grutas como mineros. Sin embargo, ese nomito de las plantas o de las setas o de los árboles, en España tiene muy poca significación, pero los hay. Los hay principalmente en la cordillera central y en algunas zonas del este de Castilla, por ejemplo en toda la zona de Serranía de Béjar, lo cual ha hecho pensar en Cataluña, ha hecho pensar a algunos historiadores como Espidal o como incluso Álvaro Cunqueiro, que decía que en realidad la leyenda de los gnomos, llamados con otro nombre, porque San Isidoro los llama Dusi, por ejemplo, tenía mucho que ver con la entrada en España de los visigodos y suevos en los siglos V y VI, que son los que asientan de una manera muy clara en las tradiciones legendarias. Voy a poner un ejemplo de Cantabria, que conozco muy bien porque es sorprendente. En Inglaterra existe una leyenda, que es la leyenda de los duendes negros, los enanos negros, los dwarfs, que viven en los páramos del norte de Inglaterra y que se alejaron de las cuevas y de las grutas debido a las invasiones normandas. Es una leyenda muy divertida, ¿no? Bueno, pues en el norte de España existe una leyenda exactamente igual, de un tipo de enanucos que viven en las montañas de Cantabria, que se alejaron de las grutas y de las cuevas cuando se produjo la invasión de los moros. Es decir, es la misma leyenda, que luego que estaba incorporada a la tradición visigoda española, llevada al norte de España por parte probablemente de los séquitos guerreros de Rodrigo, cuando se refugiaron en el Ducado de Cantabria. Bueno, pues ese tipo de leyendas transformadas siguen las mismas pautas en toda Europa, lo cual hace pensar que las tradiciones eran anteriores. Formaban parte, por lo tanto, de una tradición legendaria más antigua, que se refundió en España con las leyendas clásicas de la mitología céltica, de la mitología griega y de la mitología latina. La latina es la que lo refundió todo, porque la cogió exactamente igual que cogieron a los dioses y lo romanizaron para después borrarlos con el cristianismo. Exactamente igual ocurrió con las tradiciones legendarias, que para acabar, en el caso de España fueron finalmente matizadas, por una manera europeizadas, por el Camino de Santiago. Por cierto, en la vida cotidiana de los gnomos, siempre que aparece el humano, pues esto es la catombe, ¿no? O sea, que los gnomos recelan de los humanos. Sí. Hombre, esa es una de las características que les diferenciaban de los duendes. Los duendes son más curiosos, les gusta estar más cerca de los hogares humanos. Colaboran en unos casos y en otros casos pues hacen de las suyas y enredan todo lo que quieren. Los gnomos, en parte, sí tienen esas características, en el sentido de que estamos hablando de unos seres muy similares a los duendes, en el sentido de que son invisibles, son etéreos, son transformistas, son volubles, son juguetones, como no, son quisquillosos, son longevos. Estamos hablando que un gnomo solo vive, digo solo, subrayándolo, unos 400 o 500 años, a diferencia de otros seres mucho más espirituales, los seres del aire o los seres del agua, que precisamente por estar compuestos de una materia más sutil, es decir, menos densa, que el cuerpo de los gnomos, pues puede vivir mucho más. O sea que los gnomos más viejos de ahora nacieron en el siglo XVI. Sí, exactamente. Fíjate que es una cosa muy curiosa, porque cuando se han dado esos avistamientos esporádicos, que luego forman parte de las leyendas, y describen al gnomo, o describen al duende, lo describen con los ropajes del siglo XVI y siglo XVII. Claro, para ellos ese es el ropaje de moda, no dentro del otro lado. Eso es muy curioso. Claro, sí, porque cuando hablan de esos zapatos con hebillas, zapatos puntiagudos, esos gorros... Las cuchillas en las ropas. Sí, las casacas, con lo cual, bueno, es una vestimenta como muy europea, pero muy del siglo XVII, muy del siglo XVIII. Es la última moda, claro. Podría tener esa explicación, ¿no? Una explicación ilógica, pero bueno, que podría tener esa explicación. Así que estamos hablando de esos seres que rehuyen del contacto humano y que están siempre muy vinculados a los secretos de la Tierra. Cuando Paracelso hace esa división, donde, bueno, es muy clarificadora, pero también, por otra parte, se inventa todo lo que le da la gana. Es decir, no solo la palabra gnomo, sino la palabra salamandra. La palabra salamandra, no solo por el anfibio y por la leyenda que ya por entonces corría, estamos hablando del siglo XVI, que era un anfibio inmune al fuego, lo cual era mentira, pero él se equivoca y lo que quiere es llamarle Salamanca, porque por entonces las cuevas de Salamanca como centros de nigromancia pues estaban como muy popularizados, y él decía que si estas salamandras eran conocedores de los secretos del fuego, es decir, de los secretos de los Agnis, de los dioses superiores del fuego, pues por lo tanto se les tendría que llamar salamancas. Se equivoca cuando lo escribe y pone salamandras con esa especie de confusión entre el anfibio y la cueva de Salamanca de la Universidad de Salamanca. Pero la labor primordial del gnomo, no lo olvidemos, a pesar de que después ya digo que hay otras variantes, es un poco la que recoge Paracelso. Y él decía que los gnomos, o los pigmeos, porque utilizaba las palabras como sinónimos, aunque no lo eran,
tenían como misión proteger los tesoros de la tierra, es decir, los metales y otros objetos. Pues allí donde se encuentren estas criaturas hay tesoros poderosos y en cantidades asombrosas, tal como decía Paracelso en su libro. Y da un dato muy significativo, por lo menos para mí. Decía que son custodiados, conservados y ocultados por estas gentes, por estas criaturas, para que nada salga a la luz antes de su tiempo, es decir, antes del momento oportuno. Esto es muy curioso, porque cuando se habla de yacimientos arqueológicos, que están muy vinculados, por supuesto, a los tesoros del subsuelo, es como esos guardianes, esos espíritus guardianes, que se encargan de preparar todo tipo de puñetas y de obstáculos para que no se encuentren esos tesoros enterrados por los moros. Cuando se habla siempre de los moros se habla de una palabra genérica, no se refiere a los musulmanes, a la invasión de 711, sino que siempre se habla de una raza legendaria determinada en el tiempo. Un pequeño matiz sobre lo de los moros, antes de que sigas. Es que es cierto, en España hay leyendas de moros, de franceses y de carlistas, son los que encierran los tesoros y van evolucionando en función del agresor o del invasor moderno, y en lo cual no deja de ser curioso. No, en el asunto este de los gnomos, lo que supongo que nuestros oyentes quieren saber, además de todo lo que estamos contando, es cómo realmente vive un gnomo, ¿no? ¿Cuáles son los cuadros vitales para un gnomo? A ver, Carlos, utiliza tu poderosa imaginación. Bueno, vamos a ver, y ofrece una agenda diaria, dependería mucho de qué tipo de ser es. Jesús, con buen criterio, no utilizó la clasificación escandinava del elfos de la luz, de la oscuridad y la penumbra. Por ejemplo, el gnomo tiene Pero dioses. Vamos a coger uno cualquiera. ¿Tiene dioses? Por supuesto, vamos a ver. Los gnomos, en principio, si nos atenemos a lo que dice el gran difusor de ellos, de los seres de la naturaleza, que es el reverendo Kir de Aberfoyle, tienen gobierno, tienen leyes, se casan, tienen hijos, tienen dioses o tienen un dios y viven y mueren exactamente igual que nosotros. Entonces, él va haciendo una comparación muy divertida, que hace también algunos investigadores españoles con el padre Fuente la Peña y gente de estilo, es decir, tienen cosas comunes con los humanos, una estructura política, una estructura organizada, tienen reinos, guerrean, mueren, envidian y quieren, exactamente igual que nosotros. Sin embargo, no son como nosotros, pero tampoco son animales. Su alma es diferente, se integran en un alma grupal, no son, por lo tanto, un alma inmortal, sino que tienen armas mortales, pero a cambio, como su naturaleza es etérea, se supone que viven mucho más. Eso, digamos, que sería la característica esencial. ¿Por qué intervienen en nuestro mundo? Bueno, pues es donde está el gran debate. En realidad, cuando he hecho la mención de lo de las 3 clasificaciones escandinavas que digo, que creo que Jesús como buen criterio no la usó, la podría haber utilizado también. Podría haber dicho perfectamente elfos de la luz, aquellos que viven... No la usé, pero la mencioné. Con la luz. Es decir, aquellos que son enormemente estéreos y enormemente poderosos. Por ejemplo, recordarán los oyentes el programa que hicimos de los Rots. Bueno, pues los Rots son enormemente parecidos a las leyendas cántabras asturianas de los ventolines. Es decir, que es una especie de seres semitransparentes que tienen alas muy translúcidas y que viven en las nubes de la puesta del sol. Pero ¿cuál es, por ejemplo, la función del rey de los gnomos? Cada uno tendría sus propios reinos. Si lo hubiere. No, cada uno tendría sus propios reinos, la misma que entre nosotros. Sí. Sería el gobernante. Y por lo tanto se le reine el mismo culto que se le reiría a un gobernante absoluto, dado que los gnomos se rigen por una especie de legitimismo monárquico. Es decir, para ellos el orden natural de las cosas consistiría en eso. Son antidemócratas, dicho claramente, exactamente igual que son paganos. Bueno, pues igual que de la religión cristiana de la democracia. Ellos tienen una cuestión muy jerárquica en la cual se parece mucho más a la estructura animal que a la estructura humana. Es decir, sus leyes forman parte de la estructura de la naturaleza y no se las dan a sí mismos para garantizar una especie de contrato social, dado que ellos siempre asumen las cosas como son. Pero bueno, son absolutistas, sí, claro. Pero también trabajan como colectivo. Sí, son curiosos, ¿no? Tienen un alma grupal, gremial, sí, gregaria, y siempre funcionan como colectivo. De ahí esas individualidades que han intentado tener en las leyendas, como es el caso de la sirenita, que quieren separarse un poco, o sea, no quieren tener un alma mortal, quieren tener... Para eso necesitan estar con los mortales. Pero para eso solo lo pueden conseguir según determinados tratadistas, ¿no? Porque Kir de Aberfoyle fue uno de ellos, pero hubo mucho más, como Villiers, por ejemplo, el abate Villiers, que decía que tenían como 2 formas de conseguir eso, ¿no? O unirse carnalmente con un ser humano, por eso hay tantas uniones libidinosas entre seres elementales y seres humanos, y la otra es hacer una especie como de pacto con sus propios dioses. Claro, estamos hablando dentro de la jerarquía astral, los elementales serían la clase más baja. Son como los ladrillos dentro de este gran universo que lo formarían jerarquías mucho más espirituales, mucho más evolucionadas, mucho más etéricas. Entonces los elementales son como los de a tierra, ¿no? Los que tienen que trabajar, los que tienen un poco que proteger la naturaleza, pero por encima estarían los devas, o estarían los agnis, o estarían distintos nombres en función de la mitología que estemos hablando. Y por cierto, ¿cuánto mide un gnomo? Bueno, la verdad es que
ahí también cambia muchísimo los datos, ¿no? Porque cuando se habla de gnomos, en el libro que hemos mencionado de Huygens y Pourliet, pues incluso dan como estatura, una estatura estándar de un gnomo que habían encontrado a escala en Escandinavia y que ellos consideraban pues que era el prototipo de lo que podía ser el gnomo, ¿no? Que con gorrito y todo, sí. Si no recuerdo mal, me parece que era unos 20 centímetros. Así no llegaba, no sé si eran 18 centímetros. Sí. Eso decía que era el tamaño estándar, pero claro, teniendo en cuenta lo que hemos dicho del libro este de la llamada de los gnomos, de estos holandeses, de Huygens y Pourliet, pues todo hay que tomarlo con cierta precaución, porque ellos arrimaban el ascua a su sardina para dar credibilidad a un libro donde me parece muy bien que se le intentara dar credibilidad, pero no a base de inventar datos que no venían a cuenta. No, en la clasificación nuestra, donde se entiende como gnoma todos los seres de la naturaleza, el aire, el fuego, el viento, la tempestad, los árboles, hay de todo, desde los genios de los árboles, que pueden ser diminutos o casi invisibles, hasta los genios del viento y del aire, que son ultrapoderosos, sin embargo no se ven, no tienen una forma definida, no tienen una forma humana, es decir, serían difícilmente apreciables, hasta genios de los bosques, por ejemplo, como los centirrujos o los diablillos ternedores, etcétera, que en realidad pues se mezclan con la naturaleza y se parecen mucho más en aspecto a los duendes, pero más estilizados, más verdosos. O sea, no hay un modelo definido. Por cierto, Carlos, ¿qué pasa cuando muere un gnomo? Pues lo hemos dicho un poco al principio, cuando muere un gnomo, la única diferencia que hay, muere exactamente igual que nosotros, su carne se pudre exactamente igual. La única diferencia es que al ser más etéreos el proceso es diferente y su alma no pasa a ser un alma inmortal como el nuestro, sino que se integra en el alma del grupo, en el alma grupal, exactamente igual que ocurría en los animales o los insectos sociales, por ejemplo, que sería la teoría de la Iglesia del siglo XVI, que sostiene ese elemento como una de las diferencias fundamentales entre la sociedad nuestra y la sociedad secreta. ¿Y cuántos hijos pueden llegar a tener, Jesús? Bueno, pues muchísimos. Estamos hablando de seres que se reproducen igual que nosotros. Entonces, hombre, aquí parece que los métodos anticonceptivos no se deben utilizar tanto como aquí, por lo menos son métodos anticonceptivos más naturales, y se habla de grandes familias de gnomos. Cuando hablamos, ya te digo, de gnomos, es de todo tipo de seres muy vinculados tanto a la tierra, por encima y por debajo, y se habla, pues eso, de familias numerosas, enteras, pero además con rivalidades entre ellos, O sea, que de un poblado a otro pueden ser tan diferentes unos a otros que incluso tienen sus propios monstruos, sus propias pesadillas, es decir, sus seres malévolos con los que tienen que luchar, con los que tienen que pelear para conseguir también su terreno, o sea, que son muy territorialistas, son muy gremiales y por lo tanto tienen un comportamiento muy similar al ser humano, lo cual es bastante significativo porque da la impresión de que intentamos antropomorfizar el tema, algo que no lo es, porque estamos hablando de seres demasiado etéreos para que podamos entender un poco cómo conviven, pero siempre intentamos tener como referencia lo que es nuestros comportamientos humanos. Y pero así es como fíjate que muchos tratadistas estaban obsesionados por eso y entonces ellos consideraban que en realidad era un reino paralelo al nuestro, pero lo hacían porque la mejor manera de intentar entender un fenómeno que se les escapaba era ese. Bueno, pues hoy hemos sentido la llamada de los gnomos, con estos dos gnomitos que tengo aquí, que son Jesucito y Carlitos, que son pues muy pequeñines, muy manejables, muy modositos. Bueno, pues la llamada de los gnomos para todos los amigos de la Rosa de los Vientos. Y para terminar, sí que os quiero decir, Jesús Callejo y Carlos Canales, que aunque soy la referencia obligada, si queremos hablar de mundo invisible en nuestro país, os diré que 18 centímetros no es el tamaño estándar.